expresamos nuestra más enérgica condena frente a cualquier acto de violencia ejercido contra las mujeres, especialmente cuando quien agrede ocupe un cargo público y por tanto tenga la responsabilidad ética y legal de actuar con respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas. Dados los hechos ocurridos el pasado miércoles 12 de marzo por la noche, cuando el primer regidor de la capital agredió a su esposa, desde esta comisión hacemos un llamado a las instituciones de procuración e impartición de justicia para que actúen de manera pronta, imparcial y con perspectiva de género en todos los casos donde las mujeres hayan sido víctimas de agresiones. La diputada local hizo un llamado a las instituciones de procuración e impartición de justicia para que actúen de manera pronta y con perspectiva de género en los casos donde las mujeres hayan sido víctimas de agresiones, por lo que exigió que se garantice el acceso a la justicia y se sancione conforme a la ley a quienes vulneren los derechos de las mujeres sin importar el cargo. Sin embargo, Fabián, bueno, pues aquí viene la contradicción, porque la diputada local, recordarás, que no emitió ningún posicionamiento luego de que la exlegisladora del Partido Alianza Ciudadana y hoy delegada del Infonavit en el Estado, Alejandra Ramírez Ortiz, agredió el pasado 10 de octubre del 2023 a la expareja de su esposo, Enrique Vázquez Hernández, quien se desempeña como catedrática de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. La diputada local tampoco levantó la voz cuando el director de Protección Civil del actual gobierno de Apizaco, Israel Méndez Tlapalama, fue depuesto temporalmente del cargo por presuntamente agredir físicamente a su pareja sentimental. A pesar de ello, en la sesión de este martes, la diputada local dijo que la erradicación de la violencia contra las mujeres es una tarea colectiva y urgente, por lo que habrá cero tolerancias hacia ese tipo de conductas que afecten a las mujeres en la entidad. Esto fue parte de lo que sucedió el día de ayer en el Congreso del Estado y pues a mí me llamó de verdad mucho la atención que hiciera este pronunciamiento, como dices tú, a toro pasado y sobre todo, principalmente cuando no lo hizo después de la agresión que propinó su excompañera de legislatura, Alejandra Ramírez, a la catedrática de la Autónoma de Tlaxcala, Fabián. Y es que, David, bueno, ahí podríamos inferir que tal vez no lo hizo en ese momento porque, pues, efectivamente, pues eran compañeras de legislatura y entonces, pues, se iba a ver muy mal, ¿no? Que, pues, digo, entre comillas, que hiciera ese pronunciamiento, pero mira, aquí lo que me llama la atención, David, pues es que lo hiciera Lorena Ruiz a toro pasado y pues también que no hubiera más voces, David, sobre todo tomando en cuenta la mayoría de mujeres en la actual legislatura, pero tampoco hubo ningún señalamiento por parte de los hombres, muchos de ellos diputados de Morena, se supone que correligionarios del regidor presuntamente agresor, David. Esa parte también no hay que soslayarla. No hay que soslayarla, pero sí difiero ahí un poquito contigo, independientemente de si sea su compañera o no diputada, no tendría por qué haber distinción ni protección hacia ningún servidor público, ningún funcionario. No tendrían por qué haber solapado el caso de la diputada, de la exdiputada Alejandra Ramírez Ortiz. ¿Qué pasa en el Congreso de la Unión? Hay un grupo importante de diputados que está señalando al exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, justamente por presuntamente incurrir en actos de violencia en contra de algún familiar. En aquel entonces, en el 2013, el diputado perredista Juan Manuel Cambrón Soria sí levantó la voz y sí dijo que tendría que haber una sanción ejemplar en contra de su correligionaria Alejandra Ramírez, pero no pasó absolutamente nada. En este caso me llama muchísimo la atención este posicionamiento. Cuando fue lo de Apizaco, el director de Protección Civil, tampoco hubo un pronunciamiento y es un funcionario, también era un funcionario, o es un funcionario porque tiempo después lo reinstalaron en el cargo y no pasó absolutamente nada, nadie levantó la voz, nadie desde la comisión que encabeza la diputada dijo que tendría que investigarse a profundidad este caso. Entonces, a mí realmente se me hace lamentable este tipo de posicionamientos de manera incongruente y también ha sucedido con la Fiscalía General de Justicia del Estado, también pasó con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que fijan un posicionamiento, que abrieron, en el caso de derechos humanos, una investigación
de oficio por esta agresión, pero no lo hicieron en su momento ni por las agresiones a compañeros periodistas en la manifestación del pasado 8 de marzo. Tampoco hubo pronunciamientos por la agresión, vuelvo a repetir, del director de Protección Civil. Entonces, hay un escenario complicado de entender por estas distintas posturas de los actores políticos y de quienes encabezan las instituciones. Sin duda alguna. Yo, David, el tema de la diputada, lo sucedido con la entonces diputada Alejandra Ramírez Ortiz, yo lo decía de manera irónica, ¿no? Que quizá por esa cercanía, como era su compañera de legislatura, bueno, pues entonces, pues no te puedo decir nada, pues, y mejor me reservo para otra ocasión, ¿no? Pero bueno, sí, habla precisamente del talante contradictorio de la diputada Lorena Ruiz, porque también ha habido otros hechos, David, relacionados con mujeres, en los que la propia diputada pues no han pronunciado absolutamente nada. Incluso, bueno, pues hay varias cuestiones por ahí que son bastante cuestionables precisamente del actuar de esta legisladora. Pero vamos a otros temas, David, porque ayer también en la sesión del Congreso sí hubo también un posicionamiento respecto de este hallazgo de terror preocupante en este rancho de Teuchitlán, en Jalisco. Así es, Fabián. Se guardó un minuto de silencio en la sesión de este martes del Congreso del Estado a petición de la representante del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado, Miriam Martínez Sánchez, quien afirmó que el hallazgo de un campo de exterminio en Teuchitlán, Jalisco, es una prueba fehaciente de la crisis de inseguridad que existe en el país. Aseguró desde la tribuna del Congreso del Estado que la fallida política de abrazos no balazos del expresidente López Obrador obliga a las autoridades mexicanas a enfrentar la crisis humanitaria con responsabilidad y acciones contundentes y trabajo en conjunto. Esto fue lo que dijo la diputada local